Hola, Frank, buenos días Buenos días, ¿cómo vamos? o buenas tardes, como tú quieras. Sí, 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 exactamente. Muy bien. Frank, estás en Francia, ya lo sabe nuestra audiencia, la que ha ido siguiendo tus intervenciones aquí desde hace unas semanas. Nos interesa la actualidad de lo que sucede en Francia y nos interesa tener contacto con personas que están sobre el terreno, porque aquí nos Sí, vemos obligados a seguirla a través de los medios de comunicación y además a través de determinados medios de comunicación que, bueno, a veces la información raya más la espectacularidad de lo que sucede que el fondo de la cuestión o un análisis más o menos riguroso, más profundo, etcétera. Por eso te pediría que vayamos a lo último que ha sucedido, que está sucediendo en Francia, a la intervención en el día de, creo que fue ayer, o bueno, exactamente, ayer a las 8, sí, del señor Macron, del presidente, y la propuesta que ha hecho al pueblo francés, el plazo que se da de 100 días, dice para, no se sabe muy bien, yo no sé muy bien para qué, la actuación de los sí. sindicatos, etcétera. Cuéntanos un poco y yo te iré preguntando. Digamos que lo que es interesante, digamos, hay el protagonismo de, digamos, se puede decir, la junta sindical o lo que nos sucede, ya lo habíamos dicho desde hace 20 años, desde el 2003, es decir, una unión de todos los sindicatos, digamos, desde el más reformista, que actualmente tiene la voz cantante, hasta lo que se podría considerar como una especie de CGT española, o sea, Solidea. Mm. O sea, pasando por sindicatos de técnicos que normalmente están de acuerdo con la patronal. Bien, entonces, hablaron hace como un mes de parar el país. Eso fue, digamos, la fórmula que empleó el secretario general de la CFDT, que hasta ahora era el más, digamos, el representante sindical más cercano al gobierno y al presidente actual, Macron. Has Bien. dicho la CGT. Del CFDT. La Vale, CFDT, o perdona. sea, el sindicato que antes era cristiano, que con los años ha pasado a ser un sindicato reformista, digamos, que podría ser como comisiones y UGT en España. O sea, Vale. sindicato formal, bien educado, etcétera. Mm, mm. Entonces, que este señor secretario general diga vamos a parar el país, si se aplica esta ley, eso sonó muy fuerte. Lo que pasa es que tenemos la táctica que ya se empleó varias veces a nivel sindical de lanzar una huelga a nivel nacional o una manifestación a nivel nacional cada semana. Por Sí. eso hubo como 10 o no sé. Ahora se hace una llamada también con una fórmula espectacular de que vamos a, entonces podría decir, vamos a echar un alboroto, formar un alboroto enorme en todo el país para el 1 de mayo. Entonces, una fórmula así quizás sea a nivel interno dentro de los sindicatos para calmar o para alentar a la gente más, digamos, por decir, revolucionaria, como los hay, en el transporte, en el sector de combustible. Entonces, eso puede ser, pero digamos que hasta ahora la famosa, digamos, amenaza de parar el país no se ha cumplido y tampoco se repite. O sea que hay una compatibilidad, un protagonismo de los sindicatos, y hay que decir, solo los sindicatos, los grupos políticos
digamos, siguen los sindicatos, participan en las manifestaciones, pero no hay manifestaciones, digamos, lanzadas, seguidas por ningún grupo político. Por ejemplo, la derecha, que tiene 89 diputados, pues lo que dijo, me parece que fue hace 2 días, uno de los representantes máximo, que es, con diferencia a los otros partidos, debe tener 25, 26 años, dijo, en cuanto tengamos una mayoría, en cuanto estemos en el poder, la primera medida es suprimir la reforma que acaba de ser, digamos, obtenida por el gobierno. Sí. O sea, es una afirmación muy fuerte a nivel político. O sea, una recuperación muy clara del movimiento actual. Pero no llama de ninguna manera a hacer algo en la calle, hacer una presión, tampoco que hay que seguir a los sindicatos. Y los otros grupos políticos pues tampoco se mueven en el sentido de, empleó el secretario general, hay que romper la barraca, romper la casucha, Sí. hablando de parar el país. Lo que es una buena fórmula con algo popular, de populismo. Y después no pasa nada. Y habría podido haber un intento, no digo del Partido Comunista, que ahora no representa casi nadie, sino del partido más o menos con el representante Mélenchon, que viene a ser una persona muy criticada, muy criticable dentro de sus propios rangos, pero tampoco lanza nada, tampoco. O sea que estamos en una situación de que en todos los sondeos oficiales se dice que un mínimo del 70% de la población está totalmente en contra. Hay las últimas manifestaciones siempre rondan en 1 millón, 1,5 millones de participantes. Al principio creo que hubo hasta 3 millones. Aparentemente se hace una llamada fuerte para el 1 de mayo, que se puede suponer que va a ser un éxito, eso es seguro, pero no hay nada que sea, digamos, fuera de la vía oficial, política, ilegal. ¿Eh? Vale. Nada fuera de la vía legal. No he dicho nada ilegal. Va- Entonces, porque había, en España, claro, fue o era una fecha, el 14 de abril, Sí. tenía que haber una sanción a nivel justamente legal, una especie de consejo de control de las leyes. Dijo o podía haber dicho que esta ley de los 64 años para poder poder cobrar era legal o ilegal. Consideró que era totalmente ilegal, excepto algunos detalles. Eso Digamos, es equivalente al Tribunal Constitucional de sí, España, sí, sí. sí, viene a ser esto. Que Ahora, se digamos que suponía que era un triunfo, que es un triunfo importante para Macron y que podía sí, movilizar a los sindicatos y a la gente. ¿Eso ha servido así? ¿Ha sido así o es menos importante de lo que le han querido dar? de hecho, la gente se ha puesto furiosa. Además, había una protección casi militar de la sede de esta institución, que Sí. normalmente nadie ni sabe dónde está, ni presta atención. Está en pleno centro de París, pero eso es un detalle. Y, por ejemplo, ayer, cuando habló Macron, pues hubo manifestaciones espontáneas en contra
de su discurso, pero en varias ciudades. Mm. Y eso no había ninguna llamada de nadie para que hablara, puesto que justamente había como un frente unido desde la derecha hasta la izquierda y al centro, e incluso a partidarios o expartidarios de Macron, o sea, de la derecha, diciendo, bueno, hay que dar un paso atrás. Además, el mismo líder, digamos, del sindicato reformista había propuesto una especie de congelación durante X meses para que se pudiera hablar, que de la ley ley de 64 años, como se pudiera, digamos, o aplazar o apartar o buscar una serie de combinaciones. Ujú. Pero no hubo nada. Es decir, que Macron se queda, digamos, muy obstinado cuando ayer incluso entre las personas próximas a sus medios, pues decían quizá va a optar por una especie de reconocimiento de sus errores, de su error, pero no hizo, no dio ningún paso para, digamos, apaciguar el clima. Al contrario, cuando hablo de 100 días, entonces 100 días aquí representa, es una alusión a Napoleón I, ni más ni menos, que primero fue vencido en una batalla en Bélgica, en Waterloo, y después volvió, mejor dicho, antes volvió, y al cabo de 100 días empezó por un pequeño centenar de soldados y terminó por tener un ejército completo para apoyar su posible regreso a la vida política. Y Entonces los después, 100 días no son 100 días porque sí, sino que tienen una sí, sí, referencia. tiene, y como siempre, Macron se apoya en figuras monárquicas o de la historia. Mm. Apoyarse en un emperador que, bueno, famoso en Rusia, famoso en España por la política imperialista, Ujú. es muy fuerte. Entonces, Macron anunció muy claramente tres, digamos, campos de acción para lanzar otras reformas y para, digamos, como él dice, lo habló directamente, para recuperar la confianza de su electorado. Lo que pasa es que todos, en fin, muchos analistas y muchos representantes políticos consideran que Macron juega a ser el representante único de su partido. Normalmente un presidente de la República representa a los ciudadanos de la República que hubieran estado en contra o a favor suyo antes de las elecciones. Una vez elegido, en cada país, en Italia, etcétera, el presidente de la República representa a todos, Y todas las tendencias. no solo a su partido. Te quería Eso. hacer Sí, meter una cuña. Quizás la actuación de Macron, a ver si tiene algún sentido, es porque ya no va a presentarse a ninguna reelección, ya son dos mandatos, ya no puede sí, presentarse a un sí. tercero y al fin y al cabo, electoralmente a él no le resulta inconveniente llegar hasta el final y ponerse todo lo duro que quiera porque no le va a repercutir electoralmente. Macron ya no va a ser más Sí, presidenciable o presidente, ¿no? eso es, Como pero digamos que lanzó un partido que aunque perdió la mayoría absoluta y ahora el partido está obligado a negociar con otras tendencias para poder adoptar las leyes, digamos que está en una postura de debilidad y
poco a poco está perdiendo algunos diputados, Su que partido. ya el partido de Macron, sí, sí, hay un fenómeno de desgaste a causa de su obstinación Mm, y su falta de diálogo. mm, Es decir, que hay quizás un bloqueo a nivel de parlamentario que es posible. Es decir, que estamos en una situación, como te decía antes de empezar, muy ambigua de indecisión, puesto que hay un conflicto, pero nadie se atreve a, digamos, como decía el líder sindical, a parar el país o a hacer una especie de ataque frontal contra el poder. mm. Es decir, que de momento la brutalidad en la calle y la brutalidad del discurso son, digamos, la exclusiva, digamos, del presidente y de su policía, que entre paréntesis de momento es la más brutal de Europa, dejando aparte intervenciones militares rusas, por ejemplo. ¿eh? Vale. Pero Mm, para seguir con la comparación, Macron se comporta exactamente como un dictador, como si tuviera un partido único en un país que domina totalmente, lo que digamos, no tiene nada que ver con la realidad. Y así estamos. mm. ¿Puede tener la esperanza Macron o la gente que está con él de que los franceses, las francesas, la gente en la calle se canse y cada vez vayan a menos las manifestaciones, las movilizaciones y por agotamiento, pues se acabe rindiendo el pueblo francés a ese 70% que apoya las movilizaciones y está en contra de esta modificación de las pensiones, puede tener esa esperanza de que, bueno, ya se cansarán, poco a poco serán menos. Sí, es seguramente, digamos que puede ser una visión, digamos, racional. Lo que pasa es que estamos en un clima irracional en el sentido de que en el mandato precedente, Macron, ya por su actitud, eh, digamos, consiguió, entre comillas, crear un odio en contra de él, Sí, pero como nunca hubo. Es decir, que pudo haber oposición al general de Gaulle cuando estaba, al presidente Sarkozy como de derecha, pero no había un odio especial a la persona. Mientras que ahora hay realmente gente que no lo soporta. Es una primera cosa. Hay reacciones irracionales y segundo, ahí lo que pasa es la realidad. Es decir, se habla siempre, en fin, en Francia, de la posibilidad de ¿cómo se dice?, de trabajo para la gente, para los asalariados que tengan más de 50 años. Y eso no existe, pero no existe para nadie. Y también trabajo para los jóvenes, y tampoco existe. Y se sabe perfectamente que hay sectores que necesitan tener titulares, empezando por los médicos. mm. Se habla de que una tercera parte de Francia es un desierto médico. Es decir, que ¿Qué no, sentido? no, Que no hay centros de salud o sí, consultas. sí, es que no solo que no hay todos los centros de salud que debería haber, sino que están cerrados porque hay, digamos, una centralización de los hospitales, sino que ahora hay centros que cierran porque no hay nadie. Es decir, faltan enfermeros, enfermeras, faltan médicos, faltan oncólogos, faltan pediatras.
Es decir, es un desierto, la gente quiere tener una consulta, por ejemplo, diabéticos, Mm. y se dice que hay 600.000 diabéticos que no pueden acudir a un médico especialista de diabetes. Así que cuando se dice desierto es el sentido propio. La gente tiene que hacer 100 o 200 kilómetros, pedir una consulta muy lejos de casa, lo que hace que es forzosamente una medicina de clase. Quien no tiene dinero para tomar el tren o para hacer 100 kilómetros con el coche, pues no puede tener una consulta médica. Ujú. Entonces, digamos, es un lugar, un sector profesional donde hay que crear, digamos, ¿Por qué puestos de sucede, trabajo. por qué sucede eso, Fran? Que no haya, Ah, ¿porque no quieren ir los médicos a esos lugares o porque no hay profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, enfermeros sí. suficientes en el país? No se han formado, no han estudiado. Exactamente, porque en Francia, desde los años, desde el 42, 1942, 1943, cuando hubo un régimen muy próximo del general Franco, puesto que el mariscal Pétain en Francia Mm, fue el primer embajador de Francia en la zona nacional de Franco. mm, Franco y Pétain se conocían desde antes de la guerra de España. Entonces, tuvimos un régimen de tipo católico, o digamos católico fascista, como en España, y hubo un colegio de farmacéutico y un colegio de médicos que hasta hoy tienen la capacidad de hacer un numerus clausus, lo que significa que planificaron hace 10 años que se necesitaban solo 2.000 médicos al año, también en algunas profesiones como odontólogo, etcétera, lo que hace que eso no se correspondió con el aumento de la población. ujú. Y estamos en una situación en que faltan los profesionales porque no están formados y entonces si hay gente de España que quiere ir a Francia a trabajar, estarán acogidos en muchas partes con entusiasmo porque falta. Y eso, dejando aparte el sector escolar, o incluso de la justicia, donde faltan pues, profesionales, enseñantes, docentes, porque el personal no está pagado lo suficiente o está formado, pero como no hay dentro de los centros escolares una mínima disciplina, pues no quieren enseñar. Es decir, que con la pandemia tuvimos un problema de enfermeros y enfermeras que abandonaron el sector público porque estaban trabajando prácticamente 20 horas, algunos días, y entonces ahora pues no están y hay formaciones, hay algún tipo, un sector de enfermeros que son muy capaces, muy bien formados, pero hay los médicos que exigen tener su clientela y no quieren dejar a los enfermeros que puedan, digamos, hacer algunos cuidados que son perfectamente capaces de hacer y tienen la formación. O Mm. sea que tenemos frenos internos, una falta de formación y es un sector vital, por supuesto, para toda la gente, todas las clases sociales y en algunos lugares donde estoy es en gran parte un desierto. Por Ujú. ejemplo, un amigo que se
un amigo de una amiga, exactamente su hermano, que estaba muy enfermo, cerca de Le Mans, está a 200 kilómetros de París, Sí. en una pequeña ciudad que se llama Sablé. Bueno, son 10.000 o 15.000 habitantes. Pues el sector de urgencia está cerrado porque no hay profesionales, y tuvo que ir a Rennes, que está a 250 kilómetros, para poder ser tratado. Ujú. Entonces es un ejemplo concreto. Si quiero, lo que no es el caso porque tengo médico cerca de París, pero normalmente si vivo aquí y quiero tener una cita con un especialista de ojos, etcétera, tengo que esperar 4 o 5 meses. ¿Sí? Mm. Cardiólogos, todo esto. Es decir, que cuando hablo de desierto es una cosa banal y entonces, evidentemente, Macron no propone nada en este sector porque, digamos, no le interesa. Lo que pasa es que mucha gente interpreta a Macron y a sus reformas como que no es un político. Él viene directamente de la banca, del sector bancario. Él Nun- tuvo un gobierno socialista, ¿no? De ministro. sí, sí, no recuerdo cómo llegó, en fin, le dieron un puesto de ministro, pero ni siquiera participó en elecciones municipales. Ujú. Es alguien, digamos, como se dice aquí, le Tecnócrata, dan un paracaídas y le tiran a un puesto, le colocan en cualquier puesto, porque es un técnico. un técnico. Mm. Y entonces parece que el sector bancario pues necesita empresas que tengan más ayudas del Estado, aunque teóricamente están en contra del Estado. También menos, digamos que el sector privado sea mucho más boyante, mucho más fuerte a nivel económico. Y entonces se podría decir que toda política de Macron consiste en aplicar reformas que satisfacen una parte del sector patronal, porque evidentemente el sector que cuenta más, como era hace 20 o 30 años, que se contaba con técnicos muy bien formados, los hijos o las hijas de estos técnicos iban a trabajar en la misma empresa Mm. de automóvil, de metalurgia. Todo esto ya desapareció. Ahora se hacen cosas, digamos, tienen que ser jóvenes, capaces, que responden a esto, pero en cuanto tengan una oferta salarial mejor, abandonan la empresa para ir a otra. Ahora todo es muy rápido y este capitalismo de antes ya desapareció. Y Macron representa exactamente a este sector que quiere modernizar, entre comillas, la economía francesa, dejando aparte que Macron a nivel internacional choca con Alemania y sus necesidades industriales, o incluso con España, que no son las mismas. Ujú. Pero a nivel interior, digamos, todo lo que lanza son reformas que provocan más desempleo. Vale. Y no se puede decir que hay una compensación salarial o de otro modo. A nivel de la ley de pensión, no solo que la gente para poder cobrar tendrá que esperar hasta los 64 años, sino que además la ley va acompañada de la obligación de 42 años de cotización, Es decir, lo para que cobrar para cobrar la pensión completa, es decir, la totalidad, es, hay sí, que estar cotizando 42 años. exactamente. Son más Eso, que en España incluso. exactamente. Y entonces, si se toma un joven
que termine la carrera a los 24 años tiene que estar 42 años trabajando para poder cobrar a los 64 años. Pero también la ley prevé diferentes etapas y se prevé que la jubilación estará a los 67 años. Y aquí se nos dice, bueno, esto es el caso de todos los países de Europa. En ¿De ese qué se sentido, queja? te quería preguntar, Fran, ¿qué importancia tiene las obligaciones que pueda imponer Europa, Bruselas, eh, para que todos los países tengan es decir, un plan de pensiones, una jubilación, unas pensiones similares? Es decir, que todos los países vayan hacia los 67 años o más en el Sí. futuro y que eso, algunos gobiernos, se dice si Macron también va por ahí, están obligados a hacerlo porque Europa lo impone. ¿Eso es cierto o relativamente cierto o no tiene nada? No, yo creo que puede ser digamos, un tipo de deseos que tengan algunos burócratas, como se dice, de Bruselas, pero a nivel práctico no se aplica. Además, se vio para la pandemia que no había ninguna política sanitaria, digamos, concreta y que todo quedó las pocos deseos de trabajar, de colaboración mutua, como se dice, terminó en agua de borrajas, no pasó absolutamente nada. Y, por ejemplo, se sabe que hubo, eso es un detalle, pero un envío de Suecia a España de, no sé si 500.000 o 1 millón de mascarillas, y el avión desde Estocolmo para no sé qué parte de España, pues hizo una etapa técnica en Lyon. Y la policía francesa requisó Las las mascarillas. mascarillas. Ujú. Y después, eso fue al principio de la pandemia, el gobierno sueco protestó, el gobierno español parece que sí, pero muy poco, y Macron que dijo, no, es que teníamos una necesidad vital de mascarillas y entonces, sabiendo que el avión sueco tenía mascarillas para España, pues se requisó. Es un ejemplo de política de gángster que se practicó durante la pandemia. Ujú. Es decir, que de unión europea y de apoyo mutuo y de solidaridad entre naciones y pueblos, poco, ¿no? Nada, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Además, los italianos lo ven. Es que para todos los inmigrantes que llegan, o incluso los españoles, pues no hay ninguna ayuda para que, digamos, no hablo de Hungría porque lo dicen, pero países como Polonia y países como Dinamarca no quieren hablar de recuperar refugiados que llegaron a Canarias o llegaron a Sicilia. Eso es un cuento. Ujú. Dejando aparte que los polacos se portan muy bien con los ucranianos, eso sí, pero los ucranianos no tienen la piel oscura ni tampoco tienen una religión muy diferente de la de los polacos. Pero eso es Europa. Vale. Muy bien. Para terminar con el tema de las pensiones y hablar de otras cosas, podíamos, o te pediría, o saber cómo ves tú el futuro de las movilizaciones. Es decir, has hablado antes de que el 1 de mayo se prevé que se monte, Mm, bueno, algún tipo de manifestaciones potentes, pero aparte de eso, de una fecha como el 1 de mayo, que se supone que sí. sí. Aparte de eso, la gente, por lo que hablas, por lo que ves, por lo que lees, los medios de comunicación franceses en general, ¿qué se prevé? ¿Qué puede pasar? ¿Qué crees? Bueno, hay una emisión de televisión, que es bastante inteligente,
el domingo por la noche hay 2 horas de información con periodistas muy competentes, representantes políticos que tienen una apertura y el domingo, o sea, hace 2 días o 3 días, según como, Según cuando entre las 5, sí, cuando nos oigan, hace unos días. sí, entre las 5 y las 7 de la tarde, pues había como un consenso entre gente de la derecha, gente del centro, y eso era para decir, pues, Macron se está hundiendo, está totalmente aislado. Y había gente que decía, bueno, es que yo estuve, una mujer ya de unos 70 años, diciendo, bueno, a nivel político, creo que era una periodista, estuve seducida por los propósitos de Macron, voté a Macron y ahora no, es una persona que a nivel de esta ley de pensiones es incompetente. Es decir, que había como un frente unido, Mm, como si fuera un canal de televisión totalmente opuesto al gobierno. mm. O por lo menos diciendo, venía a ser un poco, por favor, señor presidente, no esté tan aislado, trate un poco de calmar a la gente. Pero lo que hizo Macron ayer es totalmente lo contrario. Es decir, que se está aislando más y está creando más oposiciones y odio. Es decir, que eh, bueno, es una reflexión que tengo desde hace una semana o no. ¿Sabes? Se decía los anarquistas o en todos los países tuvimos canalejas, datos, hubo atentados con primeros ministros asesinados, etcétera. Es incomprensible. Ahora, en Francia hay un odio que yo me pregunto cómo es que nadie intenta, por qué nadie no trata de matar a este presidente, porque Pero eso es muy fuerte, es, es muy fuerte lo que dices. no, es una reacción, digamos, desde hace años, hay un montón de gente. Mira que hubo una serie de manifestaciones de estudiantes, etcétera, y la policía, que tiene armas que son, como dicen, letales cuando se dispara a 3 metros, y evidentemente cuando se dispara a 2 metros, y esto la policía de Macron lo hace desde hace 3 años. Es Sí, decir, sí. tenemos un número de gente que perdió un ojo, que perdió una mano, porque se tiran, como dicen, bombas de mano para evitar que la policía esté cercada por manifestantes, pero evidentemente si una parte cae o vaya a un miembro o sobre una parte de un manifestante, huesos, etcétera, pues está hospitalizado. Es decir, que la reacción de la gente me parece muy mansa y estoy muy sorprendido de que no surjan rabacholes o digamos, personas con malas intenciones. Pero el odio llega a tanto. Es decir, has utilizado varias veces el término odio. Sí, No sí, sí. descontento, no gente que no le votaría, no gente No, no, que no, es políticamente no coincide, realmente, pero has utilizado la palabra odio sí, personal sí, contra sí, Macron. sí. ¿Sí? Por ejemplo, estuvo con su señora hace como 3 años en un teatro y una persona le reconoció y enseguida llamó a través del móvil y hubo una manifestación espontánea en contra, y era para ver una obra que no tenía nada, era, digamos, la pareja presidencial, como se dice, iba simplemente a ver un espectáculo de diversión, no había ningún contenido político, Ujú. pero hubo una manifestación en contra, digamos, de antipatía.
Vale. Otra cosa, y si quieres, si Ujú. eso terminamos, también lo has nombrado tú, haciendo referencia a ese programa de televisión en el que había periodistas y gente de diversa, digamos, de ideología variada o amplia, Sí, incluso sí, gente, periodistas que le habían votado con una experiencia, es decir, con años de profesión, que, que estaban allí presentes. En ese sentido, se dice que la oposición a Macron va desde la izquierda más extrema, ahí están los Black Bloc y toda esa sí, gente que están organizada, hasta la extrema derecha, está Marine Le Pen también diciendo sí, sí, cosas. sí. Es decir, es tan amplio el abanico, no es una cosa minoritaria ni de No, revolucionarios de izquierdas únicamente, sino que es prácticamente. no, no, es decir, que esta ley ha creado un frente de oposición amplio, porque primero hay que ver, es una constatación, digamos, el proletariado vota a la derecha. Es El decir, que proletariado vota a la derecha, es muy grave lo que estás diciendo. sí, sí, pero ¿Qué hace ha pasado años. ahí con el proletariado francés? ¿Qué les ha pasado? Sí, sí, pero vota a la derecha, si quieres, hay un fenómeno hay que decir que hasta, digamos, los años 90, hasta el 2000, digamos, Sí, vamos. el Partido Comunista tenía obreros que estaban al mismo tiempo en la CGT francesa. Es decir, que los cuadros del sector sindical eran cuadros del Partido Comunista. Había digamos, una osmosis profunda. Pero hay una parte, y se puede comprender a nivel personal, eh, una parte de estas personas que en el 2000 tenían 40, 50 años, que habían tenido un profundo amor o apreciación por la Unión Soviética, cuando vieron que todo esto se llevaba para abajo, que también indirectamente aparecía un capitalismo brutal en Rusia, brutal de cara a su propio proletariado, pues hay un montón de gente que reaccionó diciendo, bueno, me perdí 20 años o 25 años de militantismo por algo que ya no existe. Entonces, dejaron en muchos sitios, dejaron, digamos, la actividad de militancia, Mm. dejaron las reuniones, es decir, que desaparecieron. En muchos barrios ya ni hay militantes, ni hay nadie que venda la prensa. Digamos, había el diario del Partido Comunista que se vendía en cada mercado, el sábado o el domingo. Todo esto desapareció. Es decir, que quedan de vez en cuando, bueno, los eternos, las parejas de testigos de Jehová, Mm. algunos, bueno, el domingo fue al mercado, había desde hace unos meses hay dos o tres tipos que proponen clases gratuitas para estudiar la Biblia. Pero digamos que fuera de esto y en barrios donde hay mucha inmigración, pues están los representantes de la iglesia musulmana. Pero Mm. los curas también es una cosa, faltan médicos y faltan curas, ¿eh? Entonces estamos en una desolación total. Pero Mm. quiero decir que la izquierda desapareció. Entonces, desde hace 20 años, con mucha, digamos, con prudencia y al mismo tiempo con astucia, la extrema derecha se presentó diciendo, pues la vida es muy dura, los salarios son muy bajos, eso es culpa de Bruselas, cuando estemos nosotros vamos a cambiar todo esto. Y mucha gente se deja engatusar por este discurso.
porque no hablan para nada del capitalismo, no hablan para nada de la patronal de las empresas, hablan, digamos, de lo cotidiano, los precios, los salarios y Bruselas, lo que es una manera de apartar la responsabilidad de los empresarios franceses. Y entonces se han ganado. Por ejemplo, Marine Le Pen tiene su puesto de diputada en una zona proletaria del norte de Francia, donde había minas, donde hay metalurgia. Es decir, ella es elegida por gente de una zona obrera, Sí, metalúrgicos y mineros, y su sí, escaño, digamos, su representación política proviene de esa sí, zona, de esa parte del país. sí, No es sí. de un barrio rico de París, la No, no, gente en de la zona. absoluto. No, no, en absoluto. Entonces, tienen un apoyo, una base que no se puede, digamos, despreciar. Es Mm. una base, se puede decir, despistada, son electores despistados, pero que representan un sector muy fuerte y ellos, digamos, a nivel electoral y a nivel político, están obligados, aunque no lo quisieran, a apoyar las manifestaciones en contra de la ley que acaba de adoptar, hacer adoptar el presidente Macron. ¿Y por qué Que, dices, aunque no lo quisieran? Es decir, la bueno, apoyan, pero la apoyan a la fuerza. de hecho, no. Yo creo que están también convencidos de que es totalmente inútil de poner la obligación de tener 64 años para poder cobrar. Aceptaron muy bien 62 años. Mm, Eso sin problemas. Cuando la izquierda quería 60 años. sí. Pero ahora, a los 64 años, es una oposición de todos. Sí, Y pero has dicho que se sienten un poco obligados a aceptar eso o están convencidos de que yo eh, creo el que en gobierno el, es correcto. bueno, no, no conozco digamos, los bastidores del partido de la derecha, pero pienso que están las dos posturas, ¿ve? Seguramente, pero yo creo que una mayoría de los diputados de la derecha está completamente en contra de esta ley de los 64 años, sabiendo que hay los 42 años de Cotización. cotización Ujú, que acompañan la ley. ¿Eh? ujú. Y que además todo el mundo sabe que no hay trabajo, como dicen aquí los señores, o sea, la gente que tiene entre 50 y ahora 64 años, y para los jóvenes, pues tampoco. Es decir, que es muy difícil juntar 42 años de cotización. Es Ah, casi pues imposible. eso ya se sabe que con el sistema actual de que te echan porque no eres rentable o porque, por ejemplo, en hostelería y esto, pues no vas a trabajar si te pagan apenas 1.000 euros. Entonces, la gente se queda en varios sectores sin trabajar, esperando a que el sueldo esté un poco más alto. ¿Eh? Mm, Entonces, eso es muy característico digamos, de la situación actual. mm. Bueno, vamos a terminar con esto. No me has dicho al final si prevés que va a continuar, que no va a continuar a partir del 1 de mayo, aparte de esa Ah, movilización que haya, ¿tú qué piensas? es, ¿Que sí, que va a haber o que no, que se va a desinflar? ¿Qué crees? yo veo que nadie sabe nada. No. Por ejemplo, el viernes pasado estuve con un compañero de hace como 20, 25 años de militancia anarcosindicalista y realmente estamos ante una cosa que no dominamos y los sindicatos más reformistas están a la cabeza del movimiento. Yo creo que van a estar obligados a la fuerza a hacer algo un poco más fuerte. Va a haber otra huelga de transporte del sector de
de basura también, de la limpieza. Pero creo que los propios sindicatos están ya, digamos, hartos de que no haya una acción. Entonces creo que veo difícilmente de que se pueda continuar sin fuertes movilizaciones brutales, quiero decir. Brutales significa más duras incluso de lo que vemos. Más duras, por ejemplo, una huelga de carburantes, Mm. es decir, para todos los vehículos, o bloqueos, no sé, de algunos ministerios, o lo que vienen a ser lo que son las prefecturas, o sea, representaciones provinciales del Estado. Mm. Eh, pero te digo, no hago... mm, me parece que va a terminar bastante mal, pero digamos que la ley pasó, pero creo que va a haber explosiones a la fuerza porque la gente, como se dice, está muy cabreada, no ve ninguna salida. Y creo que con el clima irracional que hay, pues en algunos lugares vamos a tener problemas. Ujú. Bien, pues vamos a dejar aquí esto. Teníamos preparado, previsto hablar un poco en lo que andas metido en tu Sí, visión, en tu versión ya no de analista político y de la actualidad en Francia, sino en tu trabajo como escritor, como traductor y en estos momentos como coordinador de las obras completas de Bakunin. sí. No sé si vale la pena que me cuentes algo en 5 minutos, 4 como mucho, que no nos queda más tiempo, o Sí, dejarlo por su interés para otra, para no, otra semana. se pueden hacer las dos cosas. Por las dos Digamos que cosas, yo, pero mm, un adelanto para que la próxima semana sí, estéis todos exactamente, pendientes de sí, escuchar cómo va la cosa. porque digamos que hacer una ontología o presentar las obras completas de una persona, un político, por ejemplo, se puede hacer de dos maneras. Lo puedes hacer tomando sus obras y las vas publicando y así muy rápido, no hay problemas, presentas un poco la obra, dices, se hizo en tal año y hubo, y bien. Otro sistema es agrupar las obras. Entonces, escribió mucho sobre metalurgia, entonces se pone todo esto, problemas agrícolas, se reúne esto y se puede decir, bueno, 4, 5 o 6 volúmenes, agricultura, problemas filosóficos, problemas de docencia, y así las obras completas están terminadas. Yo con Bakunin tengo otra visión que es, iba a decir, reproducir, entre comillas, lo que estaba haciendo. Es decir, para el año, digamos, 1870, estaba en plena polémica sobre la actividad clandestina que hacer en Rusia. Al mismo tiempo estaba preparando manifestaciones en contra del Segundo Imperio en Francia, o sea, una actividad sindical muy Mm. fuerte, y o sea que estaba con el campo ruso y con el dominio, digamos, del sector francés. Y después, pues apareció la guerra entre Francia y Prusia, y se puso a participar él, digamos, individualmente como militante. Entonces, estos tres aspectos, pues los presento al mismo tiempo en un mismo volumen, porque es así como funcionaba él. Si no, hay por una parte tal cosa, se pone Rusia al lado, se pone todo lo que es Francia junto, pero se pierde la visión internacionalista y la visión, digamos, de
abarcar un clima internacional como era la situación en la época y cómo Bakunin actuaba. O sea, es más o menos tratar de representar todo lo que hacía en un momento. Vale. De todo eso, pero con más detalle y más ampliamente, hablaremos. Le recordamos a la gente que Frank Mint, con quien hemos estado hablando prácticamente una hora, está coordinando y publicando una nueva publicación. Yo, por lo que llevo leído y releído, porque tengo que volver atrás y volver y tal, porque vale la pena. El primer tomo, que es Anarquismo y, ¿cómo era? Antiteología. Era estatismo y anarquía. Vale, ni me acuerdo del título. Bueno, pues van a ser 6 volúmenes. Ya Sí, están como varios. mínimo. Hay el segundo que se publicó a mediados del año pasado, que es sobre, digamos, los años 1867-68, cuando Bakunin ya es anarquista, no lo era antes, y No el nació tercer, anarquista, no nació anarquista, ¿no? exactamente. Y el tercer volumen, pues lo estamos entre el grupo editor y yo, lo estamos terminando para lanzarlo a la imprenta, pues esta semana, estos Vale, vale. días. Hablaremos más detenidamente de eso, porque si no nos van a echar de aquí. Eso. Pero ya que sepa la gente que ya se puede disponer de ellos en varios sitios, entre otros, en la Distri, que es la distribuidora aquí de la CGT en Valencia, y que a través del correo se puede comprar desde cualquier otro lugar. Daremos más detalles. Fran, Vale. muchas gracias por tu Pues tiempo. gracias a vosotros. Es un honor tenerte ahí en Francia y que nos cuentes esto, que no tengamos que vivir, entre comillas, de la información que nos dan los medios de aquí, además en manos de quienes están, y una visión directa de todo lo que está sucediendo ahí, aparte de aprovechar tu trabajo como historiador, escritor, traductor y todo eso que ya conoce la gente de Frank Mint. Hasta la próxima, que vaya bien. Hasta la próxima. Que os vaya bien a todos.